Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación sobre nuestro proyecto de Fundamentos de Programación. Somos el grupo número 5 que está conformado por... Siguiente diapositiva, por favor. Revelo Yagual Riker Stewart, Reyes Chávez Anthony, Quintero Piñarrera Nixon Joel, Satan Gadway y John Andy. Muy bien. Hoy vamos a analizar nuestro pseudocódigo que diseñamos para cumplir con los requerimientos del proyecto. Nuestro proyecto es la calculadora de números romanos. Nuestro objetivo fue diseñar un pseudocódigo que permita al usuario ingresar dos números romanos entre el 1 y 500, calcular su suma y mostrar el resultado tanto en números romanos como en números arábigos. Este proyecto nos ayudó a profundizar en conceptos de validación de datos, conversión entre sistemas numéricos y estructuras de control en programación. Nuestra presentación se dividirá en cuatro partes principales. Primero, abordaremos la definición y validación de los números romanos. Luego, explicaremos cómo solicitamos y validamos la entrada de datos del usuario. Y en tercer lugar, detallaremos el proceso de conversión de números romanos a arábigos para finalmente, pues mostraremos cómo se realiza la suma y la conversión de vuelta a números romanos. Entonces, antes de empezar a cumplir con los requerimientos especificados, debemos cumplir con una serie de prerequisitos para que nuestro programa pueda funcionar correctamente. Así que empezaremos, pues, obviamente por el inicio y también con la definición de constantes y diccionario de números romanos. Como podemos ver, en la línea 3 definimos las constantes como enteros, que representan los valores de los números romanos. Esto nos ayuda a tener una referencia clara y evitar errores. Desde las líneas 4 hasta la 10, asignaremos valores específicos a cada número romano. Por ejemplo, la letra o el carácter I se define como 1, la V como 5 y así sucesivamente hasta la M, que su equivalente es el 1000. En la línea 12, crearemos un diccionario, el cual se llama Romanus Base, para mapear estos símbolos romanos a sus valores arábigos. Esto nos permitirá agrupar estos valores y también nos ayudará a convertir fácilmente entre las dos representaciones más adelante. Siguiente diapositiva. Como puntos claves de lo que acabamos de entender, es que debemos entender qué información es necesaria desde el inicio para trabajar a lo largo del programa. También crear constantes con las que se va a trabajar y a su vez crear un diccionario que pueda mantener agrupado todos los datos con los que trabajaremos a lo largo de nuestro pseudocódigo. Siguiendo con los prerequisitos, siguiente diapositiva, tenemos ahora la validación de los números romanos. Entonces, desde la línea 14 hasta la 18 vamos a tener la primera regla de validación, el cual nos dice, si los caracteres I, X, C o M se repiten más de 3 veces seguidas, vamos a mostrar un mensaje de error y pediremos al usuario que ingrese un número romano nuevo. Desde la línea 19 hasta la 23 vamos a encontrar nuestra segunda regla de validación, donde nos indica que los caracteres V, L y D no pueden repetirse de forma seguida, ya que si esto ocurre, también vamos a mostrar un mensaje de error y solicitaremos un nuevo número romano al usuario. Y por último, tenemos la tercera regla de validación, donde vamos a implementar la lógica de sustracción y adición de números romanos. Como indica la línea 24, dice, si un carácter del diccionario Romanos Base es de menor valor al carácter que está a su derecha, entonces los valores de los caracteres se van a restar. Y también tenemos el caso de la línea 27, el cual nos indica que si un carácter del diccionario Romanos Base eh, es de mayor o igual valor al carácter que está a su derecha, entonces estos valores se van a sumar. Siguiente diapositiva. Como puntos claves, pues debemos saber qué restricciones y reglas llevan a cabo al formar un número romano más grande, que como se puede ver es una composición de varios caracteres simples. Por ejemplo, tenemos el caso de C, D, L y V, el cual representa el 454 en representación arábiga, y también el caso de CCCL, que sería 350. Así que, para concluir, esta sección garantiza que los números romanos ingresados sean válidos según las reglas clásicas de formación de números romanos. Y eso es todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Como siguiente punto tenemos las entradas de datos y rangos.
En la línea 30 a 32 definiremos las variables num1 y num2 como caracteres. Estas variables almacenarán los números romanos que ingresará el usuario. En las siguientes líneas, de la 33 a la 39, solicitaremos al usuario que ingrese dos números romanos. Mostramos un mensaje para pedir los números romanos. Verificaremos si los números ingresados están correctamente formateados y cumplen con la regla establecida anteriormente. Si no es así, mostramos un mensaje de error y volveremos a solicitar los números. En las siguientes líneas del 41 al 45, verificaremos que los números ingresados estén dentro del rango 1 a 500. Si los números están fuera de este rango, mostramos un mensaje de error y pedimos al usuario que ingrese nuevamente los números. Una vez que los números son validados y están en el rango, continuamos con el siguiente paso. Esta sección asegura que los datos ingresados sean válidos y estén dentro del rango especificado, lo que es crucial para el correcto funcionamiento del programa. A continuación, compañero. Bueno, yo voy a explicar sobre la línea 46 a la 74, que básicamente es la conversión de números romanos arábigos. De la línea 47 a 49 iniciamos dos variables, total y anterior a cero. Total acumulará el valor arábigo del número romano y anterior ayudará a aplicar las reglas de sustracción. De la línea 50 a la 59 usamos un bucle for para recorrer cada carácter del número romano desde la derecha hacia la izquierda. De la línea 52, para cada carácter obtenemos su valor arábigo usando el diccionario romanos base. De la línea 53 a la 56 aplicamos las reglas de suma y resta. Si el valor del carácter actual es menor que el valor del carácter anterior, restamos este valor del total. Si el valor del carácter actual es mayor o igual que el valor del anterior, sumamos este valor a total. La línea 57 actualizamos el anterior con el valor del carácter actual. La línea 58, después de procesar todos los caracteres, total contendrá el valor arábigo del número romano. La línea 60, almacenamos un resultado en el número arábigo 1. De la línea 61 a la 74, repetimos el proceso para el segundo número romano. De la 62 a la 74, seguimos los mismos pasos para convertir num2 en número arábigo 2. Esta sección convierte correctamente los números romanos ingresados en sus equivalentes arábigos, lo cual es necesario para realizar la suma. A continuación, mi compañero. Muy buenas con todos, me presento, soy Andy Satán. Ya. Vamos, y me toca explicar sobre de la línea 75 a la 116. El programa debe sumar los dos números arábicos obtenidos. 75, sumar num arábico 1 con num arábico 2 y guardarlo en la nueva variable de suma arábicos. El programa debe convertir el resultado de la suma de vuelta a su presentación en números romanos. De la línea 75 a la 116 es la suma de los números y conversión de romano. Tenemos en la línea 76 el convertir suma de arábico en expresiones de número romano creando una función y guardarlo en una nueva variable. Tanto de las líneas 76 y 102 definimos una función de convertir arábico romano para convertir el resultado arábigo de vuelta a números romanos. La línea 78 es declarar valores como arreglo de pares, que mapea valores arábicos a símbolos romanos. La línea 79 es asignar valores a. La línea 80 y 92 incluimos todos los pares necesarios para la conversión desde 1000 de la letra M hasta el 1 de la I de romano.
En la línea 94 iniciamos la cadena vacía resultado para construir el número romano. Como está escrito ahí, declarar resultado como cadena vacía. En la línea 95 hasta la 100, para cada par, valor símbolo, usamos un bucle mientras o while para restar el valor del número arábigo y concatenar el símbolo a resultado hasta que el número sea menor que el valor. En la línea 101 retornamos resultados que contienen el número romano correspondiente al valor arábigo ingresado. En la línea 103, cierto. Tenemos que también en puntos claves se crea una función donde se llevará a cabo el proceso. Arreglo de pares, se forma una cadena vacía llamada resultado donde se formará nuestro número romano, ciclo for o ciclo while. De aquí toca, el programa debe mostrar el resultado de la suma en números romanos y en números arábigos. La línea 103 es de llamamos a la función convertir arábigo a romano con suma arábigos. La 104 almacenamos el resultado en suma en romano. La línea 105 y hasta la 116 mostrará el resultado y preguntará si desea realizar otra suma. De la línea 105 y 106 mostramos al usuario el resultado de la suma tanto en números romanos, suma en romano, como en números arábigos, suma arábigo. La línea 107, en puntos clave tenemos que se guarda el resultado de la función anterior en suma en romano, se muestra al usuario sus respectivos resultados. Ya, aquí tenemos que programar, el programa debe de preguntar al usuario si desea realizar otra suma o salir. A. Si el usuario elige realizar otra suma, volver al paso 1. B. Si el usuario elige salir, termina el programa. En la línea 107 hasta la 115, te preguntamos al usuario si desea realizar otra suma o salir. Si la respuesta es sí, volvemos a solicitar al usuario los números romanos y repetimos el proceso. Si la respuesta es no, terminamos el programa. En esta sección finalizo el proceso mostrando el resultado al usuario y permitiéndole decidir si desea realizar otra operación o finalizar el programa. Como en la línea 116 que ya muestra el fin del programa. En resumen, nuestro proyecto nos permitió desarrollar un pseudocódigo que puede ingresar y validar, convertir y sumar números romanos de manera eficiente. A través de este proceso, profundizaremos en la validación de datos, las conversiones entre sistemas numéricos y en la implementación de estructuras de control en programación. Esperamos que nuestra presentación haya sido clara y que hayan entendido los pasos y las lógicas utilizadas en este proyecto. Muchas gracias.